Que la paz de Jesús esté con vosotros. Seguimos con nuestra formación en Semana Santa. Trataremos de culminar hoy lo referente al Jueves Santo, lo que hizo Jesús en la Pascua judía. Venimos repasando el sentido de la Pascua para entender la Semana Santa. No se puede entender la Pascua cristiana si no se entiende la Pascua judía. Por eso, si no escuchaste la catequesis sobre la Pascua judía, te invito a que vayas en este mismo canal a escucharlo, y las otras catequesis que hemos dado para llegar a esta, que es lo que hizo Jesús en Jueves Santo. La catequesis anterior ya hablábamos que Jesús cambia la liturgia pascual judía. Jesús, en el marco de una Pascua judía, es que va a cambiar esa liturgia que Dios mismo estableció en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Israel, el pueblo, el único pueblo encargado, cuyo trabajo era adorar a Dios. Cuando Dios los libera de la esclavitud de Egipto, el trabajo que estaban haciendo ellos era haciendo adobes para las pirámides de los egipcios. Ahora Dios le dice, ese trabajo se va a trasladar para mí. O sea, ya no van a servir al faraón, me van a servir a mí. Por eso la palabra liturgia significa trabajo del pueblo para Dios, lo que el pueblo ofrece a Dios. Entonces, establece Dios una liturgia, un pueblo de adoradores como es Israel. Luego, tiene una liturgia. Es lo que ellos, como dice en el Éxodo capítulo 12, esa liturgia pascual, esa ceremonia, todo ese ritual del Seder de Pesaj que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando viene Jesús en el marco de esa cena pascual judía, que ellos tenían que celebrarlo cada año como ley perpetua, así como está establecido en el Éxodo capítulo 12. Jesús, en el marco de esa cena pascual judía, es que va a hacer algo inesperado, algo insólito para sus discípulos. Jesús va a cambiar el ritmo del Seder de Pesaj, el ritmo de la liturgia pascual judía. Jesús va a establecer una nueva liturgia, una nueva alianza. Esta es sangre de la nueva alianza, va a decir Jesús. Jesús establece una nueva alianza, una nueva liturgia, un nuevo culto, un nuevo templo. Se va a establecer un nuevo sacerdocio. Ya no el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino un nuevo sacerdocio. En el libro de los Hebreos va a decir Jesús, sacrificios y holocaustos no te agradaron. Ya no te agradaban esos que hacían en el Antiguo Testamento. Entonces dije, he aquí que estoy para hacer tu voluntad. Me formaste un cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús es el nuevo Cordero. En la catequesis anterior citábamos al apóstol Juan en el relato evangélico en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Eso era algo insólito, algo inesperado para los judíos de aquella época. Nunca nadie se atrevió a decir por un hombre que era un cordero, y mucho menos que era un cordero de Dios. Los corderos que iban al sacrificio en la Pascua judía lo llevaban los padres. Por eso Jesús va a ser presentado y es el Cordero de Dios, porque es Papá Dios quien presenta a su Cordero para un sacrificio. Y en la última cena, Jesús, realizando esta liturgia pascual, que ya lo celebró como aproximadamente 20 años, porque a partir del Bar Mitzvah, 12-13 años, hijo del precepto, los judíos ya celebraban la cena pascual. Entonces, en varias cenas pascuales él habrá asistido igual que sus discípulos, pero Jesús hace algo inesperado durante esa cena. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, da a sus discípulos y dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memorial mío. Ahí a los discípulos se le abrió el entendimiento y comprendieron aquel discurso de Jesús, el peor discurso de Jesús,
diciendo de una manera que fue que está en el Evangelio según San Juan capítulo 6, el discurso eucarístico. Cuando en la sinagoga de Cafarnaúm Jesús va a decir: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Jesús va a empezar diciendo: sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Eso fue una ofensa para los judíos. Por eso muchos dejaron a Jesús en ese momento. Eso es una ofensa. Si el profeta máximo para ellos, bajo el espíritu de quien se escribió la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, bajo el espíritu de Moisés, y que Jesús diga: sus padres o sus descendientes comieron el maná en el desierto, el maná que les dio Moisés, y murieron, es como decirle: no sirvió de nada lo que les dio Moisés. Ellos murieron. Pero aquí tienen algo: el pan que yo les daré, si comen de este pan, van a tener vida eterna, ya no van a morir, dice Jesús. Muchos se fueron en aquel momento, solo los 12 quedaron con Jesús. Es ahí donde Simón Pedro va a decir: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús va a decir: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y en este momento de la cena, cuando Jesús dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memorial mío, como dijimos en la catequesis anterior, el sacrificio de memorial, y lo leímos del libro del Levítico, consistía en un tipo de sacrificio de oblación. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es a los apóstoles: hagan esto, es una orden. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Un sacrificio. ¿Y quiénes hacían los sacrificios? Solamente los sacerdotes. Para que haya sacrificio tiene que haber sacerdote. Y para que haya sacrificio también tiene que haber un cordero. Y todo esto para que haya adoración. Sin sacrificio no hay adoración. ¿Cuál es el sentido del sacrificio? Dijimos: la transformación. Esto lo repetimos en cada catequesis. Y para que haya eso tiene que haber sacerdote y tiene que haber altar. El único lugar donde tenemos sacerdote, altar, sacrificio, cordero, presencia real de Jesús, es en la Iglesia Católica. Es ahí donde nosotros hacemos este sacrificio memorial, que era una oblación vegetal. Está en el Levítico capítulo 6, versículo 7 en adelante. Y eso lo leímos en la catequesis anterior. Entonces, lo inesperado que hace Jesús es cambiar el ritmo de la liturgia pascual judía. Jesús va a decir: hagan esto en memorial mía. Con esa palabra Jesús instituye el orden sacerdotal. Hagan esto, es una orden. En memorial, sacrificio memorial, van a ejercer su función sacerdotal. Jesús instituye el sacerdocio y la Eucaristía. Ahí Jesús dice: esto es mi cuerpo. Eucaristicen. Da gracias Jesús y dice: esto es mi cuerpo. Eucaristicen, acción de gracias. Jesús establece el sacerdocio cristiano católico en la última cena, un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Un nuevo cordero. ¿Y cuál es el cordero? Jesús es el cordero. Él es quien se sacrifica. Es su sangre la que nos va a liberar. En el Antiguo Testamento, ya en la salida de Egipto, quien les liberó a ellos, quien salvó la vida de los israelitas, era la sangre del cordero. Ahora la sangre del cordero y el cordero mismo que está presente en este nuevo sacrificio es quien nos libera y nos da vida. Entonces Jesús, con esta nueva alianza, una nueva alianza, un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, un nuevo templo, una nueva liturgia. Y también en el Antiguo Testamento ellos tenían una ley. Jesús establece una nueva ley, la ley del amor. Por eso el Jueves Santo, en la misa vespertina, la misa de la Cena del Señor, se celebran las 3 instituciones que hizo Jesús: la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y la institución del mandamiento del amor. Un nuevo mandamiento. Con esta nueva alianza, una nueva ley, un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Si antes en el Antiguo Testamento era: no hagas esto, no digas esto, no. Ahora es ama, es amar.
es el nuevo mandamiento que da Jesús. El mandamiento del amor y del servicio, la humildad y el servicio. Esto Jesús lo instituye en el momento del lavatorio de los pies. También cuando recordamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24, hubo un altercado entre los discípulos de Jesús para ver quién era el más importante. Jesús le va a decir, yo les doy el ejemplo. El más grande tiene que estar con usted, entre ustedes como el que sirve. Eso nos lo va a decir Jesús. Jesús instituye una nueva ley, la ley del amor y del servicio. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1382. La misa es a la vez inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo, que se entregó por nosotros. El altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es en efecto el altar de Cristo sino la imagen del cuerpo de Cristo? Dice San Ambrosio. Y en otro lugar, el altar es imagen del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora. Esta oración es la oración que está en el canon romano, del misal romano. Es la plegaria eucarística 1. Es la oración que solemos escuchar que dice: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Cuando en la misa, que es el nuevo banquete pascual, es el ritual, es la liturgia de la nueva alianza. Cuando Jesús se presenta en el altar, es para tener una comunión con nosotros. ¿Qué quiere decir comunión? Él en la misa es Dios quien se nos da, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es Él el que se nos da. Repito el numeral 1383 en su parte final. Presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Dios se dona al hombre. De la misma manera, nosotros tenemos que entrar en comunión con Dios, donándonos a Dios. Esa es la comunión perfecta con Dios. Es lo que la Iglesia Católica celebra el jueves en la misa vespertina, la misa de la Cena del Señor. Feliz Jueves Santo de la Cena del Señor.